¿Trabajar en las cargo van funciona? Esto es una pregunta que se hacen muchas personas, están pensando en Primero que nada, es importante saber. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Esto no es un trabajo normal. Esto es una escala superior. Cuando digo una escala superior, es un negocio o es su propia empresa que ustedes inician, donde, por supuesto, como todo negocio, lleva ciertos requisitos, lleva ciertos requerimientos, cierta planificación para que todo comience muy bien. Todo negocio, antes de comenzar, tiene que ser planificado. Un negocio, como saben, no es algo que se inicia hoy. Un pensamiento, podrá iniciarse un sueño, podrá iniciarse la ayuda, pero para arrancar el negocio como tal, tenemos que planificar. Podemos tener la idea hoy y mañana decir, yo quiero montar este negocio. ¿Qué pasa con el negocio de las cargo van? El negocio de las cargo van es una empresa que ustedes inician. Esto lleva, todo comienzo de cualquier negocio lleva una inversión. ¿Cuáles son las inversiones que se tienen que hacer en este caso? Primero que nada, una cargo van y posteriormente un seguro comercial. El seguro comercial no es tanto inversión, pero si lo tomamos en cuenta a nivel de dinero, hay que planificar. Esto no es un trabajo que usted va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 5. Esto no tiene hora, fecha en el calendario. Es una empresa que con todo el esfuerzo que ustedes le pongan, le va a dar resultados. Vamos a poner ejemplo. ¿Qué necesito para comenzar la cargo van? O mejor dicho, ¿cómo necesito saber si la cargo van me va a funcionar? Ninguno de ustedes tiene el conocimiento técnico. Si le va a dar lo que ustedes están planificando o no le va a dar lo que ustedes están planificando. ¿Cómo averiguan esto? Experimenten. Es muy bien cierto que algunos de nosotros hemos entrado al negocio lanzándonos al vacío, como es mi caso, que es el que le quiero. Yo cuando comencé este negocio, hace algún tiempo, lo hice de manera solo. Empecé a ver videos de personas que ya estaban en el negocio, americanos todos. Y fue cuando tomé la decisión de entrar. Luego de estar en el negocio, de hacer el negocio por un tiempo, tuve una situación médica, retirarme y luego volví desde cero. ¿Por qué desde cero? Las compañías, dispatchers que estaban trabajando me habían sacado de su lista y había cambiado el negocio. ¿Cómo? Esto es un negocio que requiere mucho sacrificio, principalmente familia. Si ustedes son personas que están apegados a su familia, tienen sus hijos, que tienen hijos pequeños, están muy enlazados a su grupo familiar, es algo que ustedes tienen que considerar antes de preguntarse si el negocio da. Si usted está dispuesto a pasar por todos estos sacrificios y romper todas estas limitaciones, vamos a decirlo, es donde nosotros, o es mejor dicho, donde ustedes se van a dar cuenta, viviendo la experiencia al día a día, si les da. El negocio de las cargo van es un negocio muy rentable. Nosotros transportamos las cargas express que normalmente transportan camiones grandes, los bus truck. Nosotros lo hacemos de una manera express en su mayor. Estamos en un mundo actual que lo domina el consumismo y donde todo se ha tornado a un delivery o a una entrega. La pasada pandemia, digamos que incrementó esto. Como ustedes saben, todo se paró, excepto las entregas, bien sea de todo tipo de carga, desde paquetes mínimos hasta cargas grandes. ¿Qué les quiero decir con esto? El negocio de las cargas nunca va a parar. Al contrario, está en crecimiento. El negocio de las cargo van no es un negocio nuevo, es un negocio que tiene muchísimos años en el mercado. Debo decir que aproximadamente 20 a 25 años. Era un negocio que no había sido explorado aún por la comunidad latina, porque incluso actualmente es liderado por los americanos en un 70%, me atrevo a decir. Hoy en día el negocio de las cargo van se encuentra en auge, se encuentra en ese boom, como lo fue en un momento el hotshot, porque siempre existía una transportación tradicional que era un camión grande o un truck y bus truck o cualquier otro vehículo de plataforma que trasladaran mercancías. Este boom no solamente es para las personas que quieren hacer este boom, también está para las compañías. Muchas empresas se están dando cuenta
que nosotros hacemos cargas express y muchos clientes demandan productos que ordenan un día para ser entregados lo más pronto. Al ser un boom, el negocio está en crecimiento. El negocio no va a parar. Es muy bien cierto que ustedes están explorando siempre en las redes sociales, ven algunos comentarios, vamos a decirlo que malsanos, donde el negocio está mal o que las cosas no están funcionando bien. El negocio no está mal para las cargo van. Simplemente que nosotros estamos pasando una situación post pandemia. Todos los grandes analistas financieros del mundo lo predijeron como tal. Este año, hasta principios del año que viene, hasta marzo aproximadamente, va a ser un año post pandemia. ¿Qué significa esto? Que todo negocio, mejor dicho, todo lo que tenga vinculado a producción va a estancarse un poco. Está pasando en los camiones grandes, está pasando en los bus trucks, está pasando en los hot shots y está pasando en las cargas. De igual manera, es contradictorio o quizás se entienda contradictorio. Sí hay un poco de recesión, pero es una recesión mundial que está en auge de crecimiento. Para nosotros no existe esa recesión porque hay mucha demanda. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente? Que hay mucha oferta. ¿Qué significa? Que han entrado muchos drivers porque el boom está. Eso no es malo. Eso es muy positivo. ¿Qué es lo que pasa? Y es uno de los puntos que voy a tomar. Cuando tenemos un gran ingreso de personas a un negocio, existen, en este caso, compañías, existe algún tipo de provecho para ellos. ¿Qué pasa? Muchas personas sin conocimiento, personas sin preparación, adentrando en un negocio que posteriormente van a ser utilizados. ¿A dónde quiero llegar? A los precios actuales del año. Para hacer este negocio, uno de los segundos puntos que siempre les toco, el inglés. Es muy importante hablar el inglés. Es muy importante manejar el idioma. No es que sea un limitante. El limitante se te va a ver reflejado a ti. ¿Por qué? Supongamos que tú manejas un inglés 20%. Tú para ingresar a trabajar con estas empresas y compañías hiciste una entrevista. Tú pasaste esa entrevista. ¿Qué sucede después? Viene el día a día con otro departamento que es operaciones o el departamento de despacho. Si estas personas no se pueden comunicar contigo, no te entienden o tú no los entiendes a ellos, es donde va a empezar el problema. Vas a ofertar cargas mal, vas a ofertar malos precios, no vas a entender, y vas a empezar a decaer. Si tú estás preparado con el inglés, si tú dominas el inglés por lo menos un 35-40% fluido, siempre estoy subiendo un poquito más, siempre lo voy. Cada día me estoy dando cuenta de la situación que existe. ¿Qué te quiero decir? Si tú no dominas un inglés bien, se van a aprovechar. Y tú vas a estar allí, como quien dice, rodilla en tierra. Ese es el tema que falta con él. ¿Qué pasa con el inglés? Un ejemplo que les quiero poner. Mi inglés no es el perfecto, ustedes saben, lo domino muy bien, pero tengo fuerte acento. Supongamos que tú eres un dueño operador y con una llamada rápida te van a decir, supongamos que existe un dueño operador de nombre José Pérez. José Pérez, hello, how are you? Good evening. José, I have a low for you. It's a really good offer. It's coming from Miami to Houston, Texas. It's 50 miles deadhead and 1,300 miles loaded. It's one skill, 48 for 48, and it's 2,500 pounds. So, would you like to take this load? So, user, I'm letting you know this is a direct delivery. And it's very important, you need to be tomorrow before 3 p.m. So, would you like to take this load? Ese es el tipo de llamada que le va a hacer un dispatcher. Vamos que ustedes lo entendieron. Yes, I would like to take that. Okay, how much is your offer? Nos movemos de $1 a $1.30 la milla en over the road. $1.30 la milla en over the road. Aprovecho la cuña para aquellos dueños operadores que están presentes. He visto muchos comentarios últimos. Que tú sabes que a veces no se paga el dólar. Que tú sabes que esto no te lo pagarán a ti. Porque tú decidiste que no te lo pagan. Porque tú mismo permitiste que no te lo paguen. Yo prefiero quedarme 3 días parado hasta que cobre el dólar. Es una de las cosas que marca la diferencia. Y muchos lo saben aquí. Yo poco comparto mis gastos. Pero cuando lo hago con un ejemplo de motivación. Como fue el caso de una carga la semana pasada. Desde Dakota del Sur hasta Laredo. Donde me fui a 1.55 la milla. Todas las personas que siguen mis consejos en las asesorías me lo dicen. Es fuerte, no ha sido fácil, pero tenías razón. Si usted permite que le paguen menos del dólar, es usted, no el caso de los demás. Retomamos con el ejemplo. Yes, I would like to take that. How much you offer? So, 1,300 millas, 1,300 miles, 50 miles empty. Cuando les digan en este negocio 50 miles empty o deadhead, tienen que sumar el deadhead al total de millas. 1,350 miles. So, I would like for that low 1,450. Depende de la zona donde estén. Los que no han visto mi live en YouTube, con las zonas rojas, zonas amarillas y zonas verdes, los invito a ver. Ellos, cuando ustedes le digan esta oferta,
oferta, va a comenzar un trabajo psicológico. I want to help you, but the broker is paying for this low $1,000. It's around 90 cents per month. Es donde ustedes se tienen que mantener fuerte y decirle, no, lo mínimo que yo puedo tomar es $1 por milla. Recuerden que aquí va atado el CPM, que es el costo por milla, que es todos los mantenimientos, cambios de llantas, aceite, filtros que ustedes hacen durante todo el año a la Cargovan. Suman todo eso, lo dividen entre 12 y a eso se lo van a sumar a las millas recorridas o a las ganancias por las millas recorridas mensualmente y le va a dar un aproximado, se puede decir, de 0.85 a 0.87 centavos por milla. Eso es lo que ustedes cobran cuando ustedes cobran $1. Si cobran $1, vienen cobrando 0.85, 0.87. Imagínate tú que tú cobres 0.85 centavos, cobrar 0.70. ¿Qué les quiero poner? Esta es la comunicación que les va a decir una persona normal que hable un acento, con un inglés con acento como el. ¿A dónde quiero llegar? Si tú no hablas inglés, vamos al ejemplo. Y los dueños operadores que están presentes saben que es así. Denme un previo. Ok. ¿Cómo los va a llamar una de la mayoría de las compañías con las que nosotros trabajamos? Estas personas son de origen de otros países como Rusia, Ucrania, India y algunos países asiáticos. Estas personas tienen un inglés como segunda lengua y tienen un inglés muy marcado. Ejemplo: Mr. José Pérez, how are you? I have a load for you coming from Miami to Houston. It's 50 miles deadhead and 1,300 miles loaded. It's a one skill, 2,500 pounds, and it's 48. Would you like to take that? Así más o menos. Imagínense ustedes, manejen el idioma, cómo hacen una persona. Y estoy siendo claro en alguna forma. Yo, que domino el inglés, can you repeat? He cometido error. Tengo una persona de los más allegados a mi círculo de dueños operadores, donde estaba muy frustrada, que es una muchacha, porque por no entenderles, ofertó a 0.68 centavos. En este negocio, cuando ustedes aceptan o dicen su precio, están confirmando y tienen que hacerlo. Estos son los errores que se cometen cuando ustedes no manejan el idioma. Entonces, el negocio de las Cargovan funciona, no sé si me estoy haciendo explicar, si reúnen los requisitos pensando por el inglés. Este es el negocio de las Cargovan. Al final vamos a hablar de un estimado, que muchas de las personas me preguntan siempre el estimado. Ya yo lo hice en un live, pero esta noche lo vamos a ver. El negocio de las Cargovan funciona si, solo si, número 1, hablas inglés o estás preparado. Funciona Team Driver. ¿Qué es un team driver? 2 personas en una Cargovan. En este negocio, muchos matrimonios, hermanos, familiares o simplemente socios hacen el negocio. Cuando nosotros nos ofertan los viajes, tú puedes ver, más que todo en las aplicaciones. Eso es un punto, déjenme notarlo por aquí porque hay muchas dudas con respecto a las aplicaciones y quiero refrescar. Ya se los voy a explicar. Entonces, los team driver son 2 personas dentro de la Cargovan. Nosotros podemos ver, cuando estamos haciendo las subastas a la carga o los bits, como se le conoce en inglés, el próximo live va a ser el siguiente lunes y vamos a hablar de terminologías en inglés. Va a ser un live educacional para hablar solamente de las terminologías de la Cargovan en inglés. Entonces, Team Driver son 2 personas. Nosotros podemos ver cuando existen cargas para Team Driver. En lo particular, mi persona, me atrevo a decir que el 50% de las cargas son en Team Driver y cada vez están creciendo. Siempre van a tener oportunidades para hacer cargas, pero tienen que tener muchos factores presentes. Número 1, la Cargovan no para. Absolutamente no para. Uno durmiendo, uno despierto. Uno durmiendo, uno despierto. Uno descansando o conduciendo. Número 2, vamos a los costos. El ser team driver en este negocio no te da más dinero. Podrás negociar un poquito más por el tema de que la carga es ASAP. ¿Qué significa ASAP? As soon as possible. Lo más pronto posible. Podrás negociar un poquitico más, pero aquí no te van a pagar diferencia por hacer cargas team driver. Este humilde servidor que ven enfrente se ha ganado cierta reputación y cierta confianza por parte de las compañías porque soy una persona que me caracterizo por entregar siempre a tiempo y horas antes. ¿Qué quiero decir con ello? Yo hago cargas team, asumo la responsabilidad. Muchas veces son fuertes, yo lo que hago es negociar. ¿Cuándo tiene que ser entregada? Inmediatamente, porque eso es una negociación. Esa es otra de las cosas en inglés. Tú hablarás un inglés básico o un inglés técnico, como me dicen muchos. No, nada más que yo hablo el inglés técnico, yo lo voy a solventar. No. Si tú hablas el inglés técnico, tú vas a poder decir, yes, ok, $1,000, perfecto, yes, $1,000, ok, perfect, thank you so much, ok, I won, ok, I will go to pick up the load, right now, I'm moving there. Ese es tu inglés técnico. ¿Qué pasa en este caso? Tú quieres negociar. When the load need to be delivered. So, next Thursday at 5 p.m. Alright. So, just give me 30 seconds. En ese momento estás calculando. ¿Cómo se calcula? Rápidamente metes en el GPS desde la distancia. Give me the zip code, please, of the pick up and the zip code of the drop off. Te dan el zip code del pick up, el zip code del drop off, lo metes.
y el GPS te va a decir totales de millas y cuánto tiempo. 24 horas. 72 horas. Alright, today is Monday, so 72 horas, 72 hours, it's around 3 days. Ahí es donde vas a sacar. Cada parada de combustible es aproximadamente 30 minutos. Mientras echas el combustible, mientras estiras las piernas. Si tu cargo van es a diésel, un promedio de 600 a 650 millas por tanque. Entonces, el cargo van es a gasolina, un promedio de 400 a 450 millas por tanque. Entonces, al ver en el GPS, el trayecto son 1400 millas. En mi caso, yo necesito 3 tanques aproximadamente. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Son 3 paradas, es donde quiero llegar. Cada parada media hora es 1 hora y media. Son 72 horas para entregar, pero tengo por ello 83. A esas 83 le sacamos la hora y media, queda 81 y media. Siempre guarden 2 horas en caso de eventualidades, retraso, colas, conexiones, más que todo madrugada. Ya me están quedando 79. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que me están quedando 7 horas para descansar. 6 horas para descansar. 7 horas para descansar. Es más o menos. Y esto tiene que ser en fracciones de segundos. Ustedes negocian con ellos y van a decir, okay, yes, you can do it. Okay, no, I would like to take 4 more hours. Okay, you got it. Ellos siempre tienen la carga un poquitico más. Lo que pasa es que te presionan menos. Si tú negocias, si tú hablas, si tú pides, te la pueden dar. Hay la mayoría de los casos que te van a decir que no, que simplemente tienes que entregar. ¿Funciona la carga van trabajando en Team Driver? En mi opinión, si tú tienes tu esposo, si tú tienes tu hermano, sí te puede. ¿Cómo? Pues esto va a ser. Si tú te vas a meter a este negocio con un socio, no lo hagas. Team Driver sí hacen dinero, porque hacen cargas largas, paran. Pero a mi parecer, técnicamente lo mismo, una sola. Es mi humilde opinión. Si tú vas a contratar a una persona para que sea tu auxiliar, meterlo como Team Driver, tienes que pagar sueldo. ¿Cómo le vas a pagar? Etcétera. En mi opinión, funciona si tú lo haces con tu esposa, si tú lo haces con tu novia, si tú lo haces con tu hermano, con un vínculo que ustedes planifiquen juntos. Pero si tú lo vas a hacer con un socio, 50 y 50, si yo fuera tú, lo pensara. Me caracterizo por decir la verdad. Así lo veo yo, es mi versión. Sin embargo, está en ti y tu libre albedrío si lo quieres intentar. ¿Cuánto necesito estar fuera de casa para comenzar a tener? Depende de donde tú vivas. Nuevamente los invito a ver el live, una roja, amarilla, una verde. Ese live no es por nada y se los digo con toda la humildad del mundo. Es la Biblia del no aplique lo que yo digo en ese live, no va a poder llegar lejos porque hay zonas muy productivas, zonas no tan productivas. Yo voy a todas las zonas. Simplemente es saber cómo entrarle para soportar la espera o la salida. Mejor dicho, para soportar la espera para poder salir, ¿ok? Yo voy absolutamente a todo el país y a todas las áreas de Canadá. Absolutamente a todo. Pero simplemente hay que aplicarlas. Para mí, si eres una persona, tú eres una persona que quieres hacer tu presupuesto mensual completo, necesitas de 21 a 25 días. Indiferentemente de donde vivas. Porque si tú vives en la zona verde, tú eres muy estratega y te mueves dentro de la zona verde, vas a estar muy bien. Y vas a estar cada 10 días, cada 15 días. Entonces, si tú estás en la zona verde y te sale un California 1.35, tú le vas a decir que no. Por supuesto que no. 1.35 va a soportar la entrada de California y va a soportar tu espera hasta que vuelvas a retornar. Para mí, el negocio da 21 a 25 días over. Si tú estás pensando en entrar a este negocio todos los fines de tu casa, no lo hagas. Si tú estás pensando en entrar a este negocio para estar cada 10 días en tu casa, no lo hagas. Por supuesto, muchos factores influyen. Tienes tu casa paga, tu cargo van paga. Tengo mi casa paga, tengo la cargo van paga, lo único que pago es el seguro. Bueno, así sí cambia. Ese es tu presupuesto. Que todos vamos siempre a tener un presupuesto distinto. Cuando siempre me preguntan ¿cuánto hiciste en ese viaje? ¿Cuánto hacen aquello? ¿Cuánto se gana? No hay margen de ganancia fijo, porque cada uno de nosotros tiene gastos. Y si yo saco mi margen de ganancia, va a ser después de mis deducciones, lo que me queda limpio para el bolsillo. Cada uno de nosotros tiene un presupuesto distinto y eso va a influir en muchos factores. Factor crédito, factor gastos de pagos de casa, hipoteca, factor de pago de seguro, factor de que si tienes tickets, porque eso te va a incrementar la póliza comercial, entonces tú vas a pagar más de póliza comercial que yo, eso también tienes que deducirlo de tus ganancias. Factor si tienes mal crédito, porque eso va a influir en el pago de
tu cargo van de lo que tú tienes o no. Por eso que nunca pregunten cuánto se gana, porque eso es totalmente distinto para cada una de las personas. En mi opinión, 21 a 25 es el tiempo que se puede hacer un presupuesto estipulado. Como todo, semanas buenas y semanas malas. Hay semanas regulares. Pero lo bueno de este negocio, según mi percepción, es que una semana compensa la otra. Yo he manejado una semana 5.600 millas. Manejé una semana. Y la siguiente semana manejé 200. Y la otra semana arriba manejé 4.900. Eso varía. Para que el negocio te dé, el primer consejo, de 3.000 a 3.500 millas semana. 3.000 a 3.500 millas semana. Es lo que tú te tienes que planificar para que te dé rentabilidad en ese over the road de 21 a 25. ¿Qué debo tener para trabajar? Aquí vamos a hablar rápidamente de materiales básicos. 4 straps, mínimo de 3.000 libras en adelante. Debo tener material PPE, Personal Protection Equipment, botas de seguridad, casco, lentes, guantes, chaleco reflectivo. ¿Por qué debo usar esto? Nos recogemos en empresas, muchas veces se maneja la seguridad industrial y exigen que tengamos esta vestimenta. Es muy importante, nunca la deje de tener en la carga. Tenemos que tener un jumper, nunca se les olvide comprarse un jumper. Créanme que es el mejor aliado que puedan tener cuando se van a quedar sin batería, especialmente en los climas de frío. Para los climas extremos de frío, tenemos que tener un sleeping bag 0 grados. Muy importante. Deberían comprar un colchón de foam. Muy importante. ¿Por qué un colchón de foam? Porque es el que se adapta mucho a plegarse o cuando entre la carga si están full para que no se deforme o que no lo puedan doblar y se deforme. Un colchón de foam. Muy importante. Calefacción portátil. Venden en Walmart. Usa 2 botellas de propano. Muy importante. Sin embargo, tengo mi recelo con respecto al propano. Se los dejo saber. Pero sí es muy bien cierto que con el frío no es lo mismo que un sitio caliente. ¿Ok? Disculpe, se congeló la conexión. Tengo mi recelo con el propano. Sin embargo, tome las medidas de seguridad. Dejando el vidrio un poquitico abierto. Teniendo la botella retirada. Pueden estar a salvo. Esos son los materiales básicos que deben tener. Lo demás lo van a ir ustedes a un envase de combustible de 5 galones. En caso de emergencia, muy importante. Nosotros atravesamos los desiertos, sobre todo el desierto de Arizona, el desierto de Nuevo México, el desierto de Texas. Muy importante en caso de emergencia. A veces que las estaciones de servicio están a 300, 250 millas y es donde uno se empieza a subir. ¿Dónde debo conducir? La zona verde. Zona verde. Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Missouri, Alabama. Esa es la crane de la crane. Ahí es donde se mueve el merequetén. Ahí es donde está el sabor. Hay que hacerlo de una manera extra. Vuelvo y les repito. Este humilde servidor va a todos lados. Usted, pensando en el negocio, quiere pasar tantas situaciones. A ver, pero para mí, todas las zonas son buenas. Hay unas que hay que esperar algo más. Yo siempre salgo precio. ¿Cómo es este negocio? Hay que hacer movimientos estratégicos. Por ahí está el señor Diego, de la República Dominicana. Señor Diego, yo lo conocí. Y discúlpeme, Diego, voy a tomar tu ejemplo. Señor Diego lo conocí, que viene de otra asesoría. Ya saben. Ese pobre muchacho estaba abandonado con una sola empresa. Una o dos. Él tiene una situación muy particular. Reservo por cuestiones de derecho de autor. Pero ese muchacho estaba desorientado. Él es muy pila. Él es muy abeja. Él es muy ágil. Pero no tenía tiempo. Él se me supo meter. Tiene meses saludándome. Saludándome. De verdad que es una gran persona. Hicimos una amistad y empecé a darle los tips. Hoy en día son los que lo ven allá arriba en las historias. No para de cargar. Y eso a mí me da mucha gratitud. Me da mucho regocijo, perdón. Porque yo conozco personalmente su situación y yo sé que él está mejor que antes. ¿Qué es lo que les quiero decir? Sigue mis instrucciones. Él sigue consejos del live que yo tengo en YouTube. Zonas rojas, de las zonas amarillas y de las verdes. Y ahí está. Él entendió el mensaje y aplicó la estrategia. Hay otro caso de otro señor que sí me va a reservar su nombre. Él hizo una asesoría conmigo hace 2 meses. Una gran persona. Señor excelente. Muy profesional, muy educado, muy receptivo. Le hago toda la asesoría. En ese momento, digamos que estaba un poco distraído y no me prestó la atención adecuada. No supe más de él. Yo le brindo un apoyo cuando salen a la carretera de 7 días. Se lo hice nada más los 3 primeros días. No sé qué pasó, se perdió. Lo cierto es que el señor vuelve a aparecer. Lobo, tengo 2 meses en la carretera. Me quieren pagar las cargas más. He hecho puras cargas de 65 y 70. Pueden imaginar cuando yo escuché eso. Estaban aprovechando de él. Él está en Team Drive. Estaban aprovechando de ellos. ¿Qué hice yo? Puesto que le eché de su jarabe. A mí le llamo la atención a las personas. Siento cierto grado de responsabilidad
Y si se asesoraron, hermano, ¿cómo tú vas a hacer eso? De que te estás dañando tú, estás dañando el mercado, nos afecta a todos. Persona muy apenada me dice que quiere volverse a asesorar conmigo. Pero el estilo mentoría. El estilo mentoría es ya algo más dedicado. Acepté, lo hicimos, le expliqué lo que tenía que hacer. Él en su momento no entendió lo de la zona. Le expliqué lo importante de la paciencia, le expliqué lo importante de la resistencia. Y eso fue hace 3 semanas. Si mal no me equivoco, el viernes de la semana pasada me escribió un mensaje. Lobo, y quiero compartir. Vamos a ver si puedo tapar el no. Ustedes mismos ven. Ya les voy a decir. Lamentablemente fue una nota de voz. Y aquí está. Su nota de voz decía que muchas gracias, tenía palabras para agradecerme y que qué tanta razón tenía y que qué apenado estaba. ¿Cómo era? Esta persona me gustó mucho cuando me dijo, no estoy haciendo cargas por menos de $1 y me estoy moviendo, no he parado. Simplemente llegaron las compañías que ya estaban acostumbrados a hacerte el pisoteo. No, un momentico, esta vez no, $1.10, $1.05. Ah, no te va a dar cargas. Plop, plop. Mira, tengo otra carga, $1.05. Ok, es euro. Ese es el secreto. Ese es uno de los secretos de esto. Ciencia, estrato, ¿ok? ¿Dónde debo conducir? En todo el país, tocando zona roja, pero entrando bien, zona amarilla, entrando bien, y mantenerte siempre verde. Tú te mantienes en la zona verde, tus cambios van a ser total. Vamos a hablar un poquitico del seguro comercial, porque los que vieron mi live la semana pasada saben que viene algo por allí. ¿Cuál? Nosotros necesitamos un seguro comercial, $1 millón liability, $1.000 de cargo y $1.000 de deuda. Existen algunas compañías que actualmente están pidiendo un general liability, $2 millones más. Ya existen 3 compañías, yo trabajo con esas 3 compañías, son 2 de ellas, perdón, que pasaron email solicitando esa póliza. Esto incrementa, gracias a Dios, yo la tenía, la había quitado, colocarla, el incremento no fue mucho, pero estén preparados aquellos dueños operadores, aquellos que están entrando nuevos, donde posiblemente en el futuro ya muchas de las compañías se la vayan a pedir. No lo hagan todavía, pero hay un dicho que dice, cuando el río suena es porque piedras trae. La póliza comercial es económica de la Florida para arriba. Bueno, existen algunos estados también que es un poco costoso. Boston, Massachusetts, entiendo que también es un poco costosa. New York también es un poquito elevada, no tanto. Florida es un caso especial que ya ustedes saben. Lamentablemente Florida es un estado de alta realidad, es un estado de la criolla, es un estado que lamentablemente las empresas aseguradoras tienen pisoteado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la póliza es extremadamente alta. Usted quiere hacer el negocio, vive en la Florida, tienen muchas personas que están de abajo, los 2 meses les sorprende auditoría, problema y les cancelan. Ya conozco a 7 personas. Ustedes hacen una póliza comercial en este negocio, ustedes tienen que agregar a las compañías Certificate Holder y Additional Insurance. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen cierta autonomía para entrar a su póliza y saber qué es lo que está pasando. Y de igual manera reciben comunicación directa de las empresas. Por ejemplo, si tienen Progressive, van a recibir llamadas de Progressive con cualquier cambio. ¿A dónde quiero llegar? Le detectan un fraude en la póliza, todas las compañías y los dispatches se van a enterar. Hagan las cosas bien. ¿Quieren entrar en el negocio? Múdense, ¿ok? El punto que les dije ahora. Las apps. Las apps, aplicaciones, no son. Sí son, pero no lo son. Las aplicaciones en este negocio son las compañías. Son las mismas compañías. ¿Qué es lo que pasa? Que las compañías tienen una estructura más formada. Las compañías tienen un departamento de recursos humanos, tienen un departamento de operaciones, tienen un departamento de seguridad, tienen un departamento de... ¿Ok? Voy a hacer una pausa aquí con las apps porque me acabo de acordar de algo que es muy importante. Departamento de recursos humanos, departamento de operaciones, departamento de seguridad, departamento de dispatch. Vamos a quedarnos aquí con el departamento de seguridad. Aquellos que tienen DOT y MC. ¿Por qué esta empresa no me acepta? ¿Por qué yo aplico y no me aceptan las compañías? Cuando ustedes hacen un proceso, ustedes tienen que enviar toda su documentación al departamento de recursos humanos, le hacen una entrevista a ustedes, esa entrevista que es para conocerlos, en gusto, lo que le están es filtrando el inglés. Si ella ve que está sufriendo mucho con el inglés, ok, le van a seguir tratando bien, chévere, no sé qué, y simplemente después le van a decir, no tenemos cupo en la zona donde estás entrando. Supongamos que sí tienen cupo en la zona donde están entrando. Les van a pedir toda la documentación y le van a decir, chévere, tu solicitud o tu aplicación va a ir al departamento de seguridad. ¿Qué hace el departamento de seguridad? Chequear si tienes un background, si tienes un delito en el pasado, si tienes un background limpio, y si sí, no, eso que es importante. Creen en sí ni no. Ustedes no se imaginan todos los días que yo que tengo mi NC number, tengo mi DUNS number. Yo no sé dónde están viendo esto. Bueno, sí sé dónde lo están viendo. Están viendo en las otras redes sociales. No creen en sí, esperen entrar en el negocio, no conozcan, no si les da y entiendan todo, estén ya encaminados, ya el muchacho haya nacido, ya se haya salido, se le haya cortado
cortado el cordón umbilical, ya tenga unos 7, 8 meses, 5 o 6 meses y ya tome tetero y ya está empezando a gatear, ahí es donde tienen que considerar. Si realmente quieren seguir en el negocio de la transportación, recuerdo, esto es un árbol con muchas ramificaciones, si necesitan, sí, eso es lo que, ok, muy importante. Retomamos el tema con las apps. Las apps, las mismas compañías que les acabo de nombrar aquí, pero son compañías pequeñas, de poco presupuesto, no tienen la estructura como esta señora que está aquí, tienen un presupuesto para un departamento de dispatching o para un call center de dispatcher o un call center de operación. Simplemente tienen una estructura reducida igual que la tiene un dispatcher. ¿Qué es lo que hacen ellos? Su mayoría mandan a crear aplicaciones privadas. 60%, 70% de las aplicaciones de las apps no son aplicaciones que van a conseguir en el Play Store o en el Apple Store. Son aplicaciones privadas que las van a enviar con un link. Ustedes instalan estas aplicaciones, simplemente van a ver las cargas listadas. Estas cargas listadas nosotros vamos a ofertar manual. Si nosotros ganamos una de estas cargas, entra en contacto con nosotros una persona de operaciones vía mensaje. Esas son las famosas aplicaciones, que son unas aplicaciones que ustedes van a llegar al teléfono y se van a suscribir y la van a colocar un usuario, una aplicación, un password y van a comenzar a usarla. Sí hay muchas que son así, algunas compañías sí la tienen listadas como tal, pero la mayoría, eso es lo que quiero que entiendan, no es que es una aplicación, es una compañía pequeña. Estas personas, la gran diferencia de las otras compañías es que ustedes nadie los va a llamar por teléfono. Simplemente van a entrar en contacto con ustedes si ganan la carga vía mensaje de texto. Ya sé que están pensando las personas manejan el idioma, es una buena opción, puedo utilizar el traductor y chévere, pues sí, correcto, que tener estas aplicaciones, como les estoy diciendo, son compañías pequeñas comparadas con las grandes. ¿Qué quiero decirles? Son las que más regatean precios, son las que menos pagan justo. Eso es algo que tienes que tener. Entonces, si vas a entrar al negocio para una pata coja coloquial, es ok. Queda un tema muy pendiente, importante, lo voy a dejar ahorita para el final. Mientras tanto, déjenme leer aquí para tener algunas preguntas e inquietudes y ya les hablo del tema. A ver, damas y caballeros. Emerson, hola. Horta, hola. Zain, saludos de Argentina, saludos, che querido. Raúl Pereira Rap, saludos desde aquí Orlando, Florida. Quiero hacer un driver van con el Morocho Fernando, nos falta el inglés. Imagínate, hermano, ¿qué hace yo? ¿Quién es el Morocho Fernando, compadre? Está bien. L. Samuel Pérez, saludos. Isabel de Jesús, saludos cordiales en Villa de Cura, Estado de Aragua. A ver, ¿qué opinas de comenzar rentando una van? Gustavo Torres. Vamos a hablar, es una gran pregunta. Qué bueno. En este negocio son muy pocas las compañías que permiten una van. Sé que el caso de un muchacho que asesoró conmigo, él decidió rentar una van por su propia decisión, porque yo le expliqué todo. El muchacho con una cargo van pro, porque no lo aceptaron en la mayoría. No obstante, supongamos que te acepten las compañías, tienes que pasar otro filtro fuerte. Los seguros comerciales. Acuérdense que el seguro comercial no es un seguro más. El seguro comercial es un seguro muy estructurado y la mayoría de las empresas no te permiten buscar seguro comercial a van estados. Supongamos que pases este filtro también fuerte, tienes que correr el riesgo de las empresas que te hacen. ¿Okay? Aprovechen de hacer preguntas en este momento antes de pasar al punto final. Por favor, aquellos que tengan dudas. Día 77, mi apoyo total. Buenas noches, Lobo. Buenas noches, hermano. Ángel Solórzano Vázquez. Saludos, Díaz. Star Transporte LLC. ¿Qué me quieres decir con la Tweet Car? Oferta y demanda. Así es, Gerald. Más demanda, poca oferta. Al contrario, Gerald. Más oferta que más demanda. Depende de dónde estés hablando. Siempre $1 o más. Antonio Márquez. Antonio Márquez, ese muchacho es admirable. Ese muchacho se asesoró conmigo. Él estaba un poco sabido cuando llegó porque hizo la tarea. Él va a tener mucho futuro en este negocio. Él siempre me pasa sus screen de pantalla, de sus cargas. Lo he visto hasta de 1.55 la milla. Y Antonio tiene menos de un mes trabajo. Simplemente siguió los consejos. Estoy muy orgulloso de ti, Antonio, que no te lo digo mucho, hermano. De verdad. Me encanta cuando la gente hace bien. Raúl Pérez Pereira, no te entiendo, Raúl. Te estás ganando un boleto, Raúl, ¿lo viste? Te estás ganando un boleto de despedida. Espero que yo esté equivocado. Raúl Pereira. Puedes justamente verlo en mis publicaciones o en mi canal de YouTube, donde lo estoy. En zonas y temporadas donde el invierno está presente, ¿saben el pago por milla? Pregunta el señor Matu 48. ¿Para qué le pregunta a la gente Matu si estoy yo aquí? No estoy mi amigo. Matu, no hay un pago específico con nieve. Simplemente que en la nieve se retira el 70% de los dueños operadores porque es muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. ¿Ok? Y las millas incrementan un poco más. Hay alta demanda. Imagínate que tú estás haciendo otras aplicaciones, no sé, y haya una zona en surge. Así pasa actual. No que va a haber una zona en surge. Me quitan las cargas a tanto, no. Simplemente nadie la va a hacer. Tú puedes ofertar un ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Tanteando. Eso lo vas a descubrir tú solo. Así mismo hablan ellos. Adelso, ¿qué quieres decir, por favor? Los dispatchers hablando en ruso. Así es. Aquí está el señor Adelso corroborando como hablé. Hello, I have a load for you going for Houston, Texas to New York. It's a 1,000 pallet with 250 miles. Porque como que se tranca.
would you like to take this load? So, remember, sí sea. Amigo, usted tiene familia, debe estar difícil estar tanto tiempo por fuera. Fofe, agarra el guante ahí porque te va un strike. Fofe, yo estoy feliz de estar en este trabajo igual que están todos los dueños operados. Si usted va a entrar aquí, entonces tenemos familia, tenemos hijos, sí los tenemos todos los juguetes armados, pero respétenos a cada uno que queremos estar en este negocio. Si queremos estar aquí porque nos gusta y nos fascina estar en la carrera, nos fascina pasear, nos fascina la soledad, porque somos seres humanos totalmente independientes, ¿ok? Aquí, antes de entrar al negocio, nosotros simplemente estamos aquí porque queremos estar. A mí me apasiona este trabajo, me encanta andar en la carretera, me encanta tener mi tiempo solo y sí tengo familia que la quiero mucho y tengo todo dedicado a mi tiempo bien distribuido, ¿ok? Entonces dejen de preguntar ese tipo de cosas porque sí tenemos familia, cada uno de nosotros tenemos un vínculo familiar, tenemos un vínculo que queremos, simplemente nos gusta este trabajo como le gusta a los señores guerreros de los camiones, como le gusta a los señores guerreros de los bus truck, como le gusta a los señores guerreros de los hot shots, ¿ok? Son cosas que tienen que respetar. Discúlpeme si yo no fue Fofe 103, pero cada vez que preguntan eso, ese que lloro un poco. Goyo, saludos. Ya vamos a decirles alguito. Si es un hermano, si es la pareja, igual hay que darle dinero. Claro, igual, Thor. Bueno, si tú le pagas a tu esposa, bueno, chévere. Si tú tienes driver, tienes toda la razón. Es tu pareja. En mi opinión, señores, no sé. Tengo mi reserva con Team Driver. Saludos y gracias por todo. Te debo mucha. Saludos, Zoe. Ricky. Saludos, Ricky. Ya me acordé. Vivo en Florida. ¿Cuál sería el mínimo de días estimado en la cuenta que debes estar dispuesto a ir todos los lados, incluyendo Canadá? Ángelo, si vive en la Florida, compadre, váyase un mes a su casa para que pueda hacer plan. Narendra Rap, saludos. Díaz, saludos. Edward, jeje. Gerald, Toll. Pregunta importante. Gerald. Señores, en este negocio no sé, los tolles nada más, seguro que Gerald vive en la Florida. Los tolles quedan más que todo en la Florida. Hay tolles en Oklahoma, hay tolles en Kansas, tolles en New Jersey, tolles en Texas. Pero en la mayoría de las carreteras no hay tolles. Nosotros esquivamos los tolles como tal. Pero, ¿qué uso yo? Y se los voy a recomendar, que es muy importante. Dame un segundo. Pueden ver estas dos aplicaciones que están aquí. EcoToll y UpRoad. EcoToll y UpRoad. Estas son aplicaciones que les van a permitir funcionar como tolles. Las configuran con su vehículo, colocan su tarjeta de crédito en ellas y cada vez que pasen un toll le van a debitar exactamente, ¿ok? Me funcionan muy bien, las utilizo en caso de emergencia. Todo varía, depende de la situación de la persona, pero sí de cómo dice. No entendí. Saludos a toda la gente buena de Cuba y de Puerto Rico. El toll para los pallets. No entendí. Me gusta más información, por favor. Octavio García, no te entiendo. Todo al final suma, Lobo, así es, Díaz. Señor Lobo, me está ayudando mucho, gracias. Salo Zoe. Ricky, estamos a la orden, hermano. Bien por Diego. Mira, Diego dice 200%. ¿Qué tan bueno es trabajar con un dispatcher por porcentaje? Ok. Este humilde servidor, siempre que se mantenga en este negocio va a preferir trabajar con un dispatcher. Yo trabajo con las tres, pero yo también trabajo con dispatcher y trabajo con varios dispatchers. Seguro mató a confianza. Cuando ustedes consigan un buen dispatcher, siempre manténganse a ese dispatcher. Séanle fiel al dispatcher. Como saben, los dispatchers en este negocio cobran del 8% al 15%. Ese es el parámetro normal, ¿ok? Del 8 al 15%. Hay algunos dispatchers que cobran el 17 y el 20%. Es mi consejo inicial de que nunca trabajen con un dispatcher mayor al 15%, que es un exabrupto en cuanto al precio y lamentablemente se aprovechan de los nuevos dueños operadores, ¿ok? A pesar de que 15% sea alto, es un parámetro normal en este negocio para poder trabajar con un dispatcher. La pregunta, Jufer, ¿qué tan bueno es trabajar con un dispatcher por porcentaje? Es muy bueno. Tengan algo presente. A la única persona que ustedes le van a aceptar menos de $1, en algunos casos, y es con honor, es a los dispatchers. ¿Por qué? Supongamos que Diego está en Miami. Sabemos que en Miami hay mucha oferta, poca demanda. Mucha oferta, poca demanda. Que le consigan a 1.08, 1.09. En Miami a Diego está difícil. Sin embargo, supongamos que el dispatcher tiene fuerza y le consigue la carga a 1.08 y el dispatcher cobra el 15%, es allí donde se tienen que dar menos de $1. Pero es la única persona que le van a aceptar menos de $1. Porque si es un buen dispatcher, este dispatcher, cuando salgan de la Florida, los va a conseguir más y más y más. ¿Por qué? Porque ellos trabajan bajo la ideología del ganar. Mientras tú más ganes, ellos ganan, porque cobran porcentaje. Cobras más, ellos van a cobrar más. Un buen dispatcher siempre te va a dar un buen precio. El día que ustedes tengan un dispatcher y les tenga montado el dólar, o el dólar 0.5, o el dólar 0.8, todo el tiempo, saquen ese dispatcher porque no sirve. Dispatcher bueno es que te habla claro. ¿Estás consciente que estás en Miami, no? Yes, sir. A las compañías sí nunca le acepten. Nunca
nunca. Edward Infante, el inglés es obligatorio, obligado. Yo lo hablé al principio, amigo Edward. Pues este es yes. Si quiere triunfar, yes. Luego, cuando tenga tiempo, por favor, decirnos cuánta compañía debiéramos tener. Gracias, Adelso. Lo normal es entre 10 y 12, Adelso. ¿Qué pasa? Hay dispatcher compañías y aplicaciones buenas y hay dispatcher compañías y aplicaciones no tan buenas. Cuando tú tienes 10 o 12, tienes que ir rotando, evaluando. Las que no te estén funcionando bien, vas rotándola, vas sacando, vas metiendo otras nuevas y así. Tampoco tienes que tener muchas, porque va a llegar un momento, como me estaba pasando a mí, tenía varias y simplemente me llamaron la atención. Mira, no estás haciendo carga con nosotros, ¿qué está pasando? Y algunas me desconectan. Puedes volverte a conectar, pero tienes que hacerles carga. Entonces, un número 10 me parece que es un número prudente y aceptable. Por supuesto, de buenas compañías. Díaz, te estás ganando un boleto, ¿viste, Díaz? Primer warning, Díaz. Hay muchos que se están ganando boletos esta noche. Vale, es el día de la rifa. Edward Infante. Vamos a anotarlo por aquí. Y vamos a anotar por aquí al amigo Díaz. Porque no me gusta el sabotaje, mis padres. Ustedes saben que aquí estamos hablando de seriedad total. Ese Díaz y el otro se están ganando un boleto de ella. Ya entendí y sigue aprendiendo. Gracias, Lobo. Ok. Lobo, buenas noches. Es mi primera vez escuchándote. Pregunta el señor Ricardo Álvarez Realtor. Buenas noches. Es mi primera vez escuchándote. Cuando hablas de cargo van, ¿qué tipo de camión es el adecuado? ¿Y qué precio aproximado tienen? Señor Ricardo, solamente aplican 3 marcas para trabajar en la cargo van: Mercedes Sprinter, Ram ProMaster y Ford Transit. Solamente 2 requisitos obligatorios deben tener las 3: high roof o techo alto y modelo igual o superior a 2500. No sirve la 1500, no, de 2500 para arriba. Mi única recomendación, señor Ricardo, que siempre sean cargo van nuevos, que son, como sabe, si está viendo por primera vez esto, lo invito a ver el resto de mis videos. Son cargo van que llevan una trayectoria, un desempeño bastante fuerte en la carretera, por lo que recomiendo que sea nuevo. Si es una cargo van usada, mi recomendación es que no pase de las 70.000 millas. Y por supuesto le haga su debido Carfax y chequeo previo. Muchas gracias y bienvenido. A mí me gusta entrar en el negocio. ¿Cómo se puede hacer? Marcial Madrid. Marcial Madrid, en mi perfil está un link donde al abrirlo te van a aparecer todos mis contactos y todas las redes en las cuales estoy presente. Por ahí me puedes contactar. ¿Cómo es la auditoría de seguridad de las empresas de seguro? No es una auditoría, es una revisión de seguridad. Simplemente es como que fueras a trabajar en una empresa. Si tienes un récord criminal no vas a entrar. Te chequean tickets de tránsito, te chequean absolutamente. Luego, la compañía que quiere que lo paguen como adicional de tu póliza, no entiendo. Lobo, al compañía que quiere que lo pongan como adicional en tu póliza. No entiendo, Heriberto Vargas, no te entendí. Las compañías requieren que esté como additional insurance en tu póliza y generes un certificate holder. Ramón, saludos. Hola, Lobo, hermano, saludos de Miami. Saludos, Michael. ¿Con cuáles compañías recomiendas? Negra Bella. Tengo un inglés básico. Te recomiendo, Negra Bella, trabajar con Panther y con Low One, alias los vampiros. Te vas a trabajar todo lo de noche. Tengo un inglés básico. Negra Bella, brindo una asesoría personalizada, donde te explico absolutamente todos los detalles del negocio y te doy algunas recomendaciones. Saludos de Tampa, Abelardo. Saludos a mi tierra querida Tampa. Saludos de New York. Pronto nos vemos en la asesoría, Lobo. Así es, José Nathaniel, por favor de Dios. Saludos, hermano, mil gracias. Saludos de New Jersey, gente buena de New Jersey. ¿Qué opinas de empezar con una van rentada? Ya respondí esa pregunta. Recomiendo una compañía buena para poder trabajar. Yo nunca voy a recomendarles una compañía, porque para mí todas las compañías tienen. Unas son buenas para unos y algunas malas. Oigo mucho directamente. Saludos de Miami, tremendas explicaciones. Todo un gusto, hermano. Saludos, aún busco la van. Pronto estaremos en contacto otra vez. Puedes hablar de cómo sacar el permiso de Hazmat. Héctor Durán Morel. El Hazmat es un certificado que se emite para materiales peligrosos, ¿ok? Para el manejo de materiales peligrosos. El Hazmat lo van a ubicar en empresas certificadas en internet. Es lo más fácil del mundo. Mucho cuidado y tengan consciente que trabajar con Hazmat es transportar material. Van a dormir con ese material. Tengan mucho cuidado con ello, ¿ok? Saludos de Los Ángeles, California. Importante el inglés para también saber que la carga no te lleve a Canadá, por ejemplo. En caso de no ser residente, importante el inglés, pero también saber si una carga no te la lleve a Canadá. Luis da Silva, no entendí. Saludos, Luis. Importante inglés para también saber si una carga no te lleve a Canadá, por ejemplo. En estos casos, no ser residente ciudadano. Cuando tú aplicas con los dispatchers y compañías, automáticamente ellos te van a pedir tus documentos migratorios. Y ellos te van a mandar las cargas. Si no tienes residencia o ciudadanía, ellos te van a mandar solamente las cargas que puedes hacer dentro del... Aquellos que poseen residencia o pasaporte son los que les van a ofertar. Así que por eso no te preocupes. Explícanos el seguro. Ya te lo expliqué, hermano. Pero la van rentada tiene que ver, no te cobren millas, sino
algunas marcas recomendadas y las cuales deberíamos evitar. Houston para Laredo funciona local. Sí, no. Houston Laredo son 700, ¿cuántas millas? Creo que son 400 y pico millas, 500 millas. Estoy perdido ahorita en el link. Y para acabo de llegar me perdí mucho. ¿Cómo hago para entrar en el negocio? Hernández, escríbame por privado, por mi cuenta, por mi perfil, amigo. Me está preguntando. ¿Qué marca de van sería recomendado? ¿Cuáles debemos evitar? Todas las marcas funcionan por igual. Absolutamente. Nunca te voy a recomendar una marca en específica porque para mí todo es ok. Seguro comercial, si pago una tutoría contigo mañana, ¿cuándo podrías ayudarme? Harry, lamentablemente tengo personas adelante y la espera es para de unos días. Amigo, ¿puedes explicar todo sobre la autoridad de seguridad con las que podrías cancelar mi póliza comercial de seguro? No voy a decir tu nombre, yo creo que te estoy leyendo. Ahí Leo, huele quemado, Leo. Si tú tienes una póliza comercial y vives en otro estado, no hay empresa o no hay ente que investigue más que una empresa, más que el FBI, más. Te van a vincular seguros, te van a vincular con carros que tengan estado en placas. Tú vas a entrar y vas a estar feliz el primer mes. Qué chévere, sabroso. Tuve la póliza barata. Y un viernes negro o un martes negro, a las 8 de la mañana te va a llegar un email o te van a llamar de la empresa. Hola, departamento de seguridad. Está en auditoría y tiene 5 días para que me demuestre que usted vive en tal estado. No quiero recibo de luz, quiero recibo de agua, título de propiedad o listo. Y explíqueme por qué. Ya, te van a cancelar. Va a presentar problemas graves. ¿Qué me recomiendas para trabajar? Saludos. ¿Tú sabes cuál tengo yo, Hernández? Saludos, amigo. ¿Con cuánto tiempo se mejora el negocio? El mejor de este negocio, José Fernández. Gracias, José. Muy agradecido. Soy nuevo, quiero entrar al negocio. Hernández, escríbame al privado, señor Hernández, para explicarle los detalles. Si incrementa el tiempo de una entrega, ¿qué pasará con el frío? Abrigarte. Actualmente el valor de la milla es distinto en cada estado. James Gutiérrez. James, sí es diferente a cada estado, pero nunca te bajes del dólar. Hola de Medellín, Colombia. Mauro Barreche. Saludos al amigo Mauro en el Valle de Aburrá. Toda mi disposición para salir adelante, así es. Hola. Saludos, amigo. ¿Cuánto dinero hay que tener para empezar con el negocio de la cargo van? Un presupuesto entre down payment de cargo van, seguro comercial, unos $10,000. Tienes que tener también para comenzar, para tener los primeros 15 días, cualquier eventualidad, los materiales, de $8 a $10,000. Jesús, ya tengo un mes y medio trabajando y no quiero ni volver a casa aún. Imagínate. Qué temporada climática. Ustedes saben que les voy a contar un cuento aquí rapidito que se van a reír. Me tocó un señor con una asesoría. Un señor mayor, unos 60 y algo, fuerte mayor. Entonces muy emocionado, le estoy explicando la asesoría y esto. Y le digo, mire maestro, bueno, usted tiene muchachos chiquitos, ¿tienes? No, chico, no. Con mis hijos están de 20 y pico casados, no sé qué, yo vivo aquí con mi esposa. Ah, bueno, qué bueno. Lo importante de esto es que ya usted puede comenzar el negocio y puede comenzar con su señora esposa. Y se la lleva a viajar. El señor, como que la esposa estaba escuchando, me dice que yo he soltado la risa que no se imaginan. Así será ese pobre señor que quería salir a trabajar. Pero bueno, así pasa. ¿Qué temporada climática es mejor para iniciar? Si en invierno se retira el 70% de los dueños operadores, ¿qué consejos podríamos tener para los que queremos iniciar en el tiempo que no tenemos experiencia? Marzo, yo hasta la nieve, vamos por allá, los osos polares. A veces veo preguntas de pana que deben tener paciencia, Miguel Ramos. Y no ha visto mi mensaje, Miguel. Hola desde Medellín, Colombia. Saludos a la hermosa ciudad de Medellín. Tuve 25 días recientemente por allá. Me interesa asesoría. Escríbeme al privado, hermano. Más claro imposible, así de simple. Ramón, abrazo, Ramoncito. Estoy ansioso por empezar el nuevo reto. Daniel, no quiero pagar, no le quiere pagar a la esposa a morir. Gracias por su ayuda, Lobo. Hay una compañía que te prestan la cargo van y ellas te quedan con el 40%. Luis, eso no es negocio, eso es otra cosa, hermano. Aquí somos dueños operadores, eso es otra cosa. Estás investigando mucho, Luis, te estás metiendo en la cabeza muchas cosas así. No he leído tus mensajes. Quédate tranquilo, comienza paso por paso. Sal primero el cascarón, empolla y empiezas a volar. Ese porcentaje de los dispatchers es sobre la tarifa que no cotiza a ellos. No, ese porcentaje es el monto que te negocia. Por eso que tienen que tener presente y ellos siempre te van a preguntar si tú quieres eso. Dispatcher no te va a imponer el precio, tienes que negociar con ellos. Seguro comercial, hable de ello por favor. Negra Bella, ya hablé. ¿Cómo hace para poder pasar a México algún permiso especial o hay que tener residencia? Para México solamente pasan aquellos que tengan residencia permanente o ciudadanía. ¿Dónde se deja la van cuando se cruza a México? Alex Costello, depende de donde estés. Si estás en Laredo, Alex, en el puente número 1, hay 3 puentes. Buscas en el GPS puente número 1, hay un mall de outlets, que por cierto que te recomiendo que compres ahí, que es súper barato. Ahí mismo deja la camioneta parada, sube unas escaleras y ahí mismo está el puente a media cuadra. Y empiezas a cruzar a México 2 cuadras. Una pregunta, ¿es necesario tener permiso de trabajo? Por supuesto, James Gutiérrez, obligatorio. ¿Qué tal una van usada con 20,000 millas? ¿Es bueno compra? Sí, hermano, de todas maneras chequéala. O sea que estamos... Me gustó esa respuesta. Yo estoy buscando una usada no más de 50,000. Saludos, Lobo, que van
Tan viables son las cargo van. Bueno, señores, vamos, las Duli. Importante pregunta, un momentico. Orángel Ortiz. Saludos, Lobo. ¿Qué tan viables son las cargos van? Son Duli. Las Duli son las doble ruedas. Mucho cuidado, ni locos compren esa cargo van. Las cargo van estipuladas para este negocio, las medidas son en pulgadas 72 o 73. Tenemos las Sprinter 53. ¿Qué es el 53? De guardafango a guardafango. Todos los Palex miden 48. Imagínense el poquitico que queda de pulgadas para que pase el pallet y salga el pallet. Si usted se compra una Duli, una doble rueda, tiene que hacer un sobrepiso. Y al hacer sobrepiso me estás quitando algo. Vas a pasar trabajo. Ni loco. Bueno, señores, vamos a hablar del tema importante. Ya no estamos extendiendo mucho. Una vez comenté y me llegó una compra. Lobo, ¿cómo va la cosa respecto a la comunicación con un incorporado disco Hertz habla español? Glonis, no entendí, Glonis. Explícame el detalle, brother. ¿Haces entrenamiento para ver los dispatchers en mi zona? Abraham Prey, hago una asesoría, Abraham. Si quieres algo más especializado, hago una mentoría. También, eso es algo totalmente detallado. Es estar contigo día a día durante un tiempo. Mi esposo no quiere venir a la casa, pero sí me quiere como team driver, pero no paga. John. Las cosas son como son. Tiene que decirle que pague. Ruiz. Imagínese que seguro que te quiere llevar porque le cocina nada más, ¿no? Y te va a decir después, es que yo trabajo tanto para que estés feliz. Lobo, ¿cómo va la cosa? A ver, entran a YouTube y suscríbanse al canal del Lobo. Allí van a ver muchas cosas. Aneuris tiene toda la razón. Señores, yo subo cosas a YouTube que no están aquí en Instagram. Videos más detallados y muy queridos. Búsquenme como Lobo en la carretera en YouTube y van a estar al día. Estoy creciendo mucho allí, me da mucho regocijo eso, de verdad que creció tan rápido y lamentablemente ustedes saben que no manda capitán, donde manda capitán no manda marinero. ¿Qué les quiero decir? Yo estoy muy agradecido con esta red, pero allá son las grandes ligas. Me gusta lo de la mentoría. Travel, primero haga la asesoría, que me ha dicho como 7 veces que la va a hacer, no la he hecho, y después hablamos de la mentoría. Nos damos una fecha para la asesoría. José Agudelo, en mi perfil está el contacto privado. Escriben por allí y te va a llegar automático. Travel, de verdad escuchen tranquilamente este pana de información, da información que igual voy a hacer mi asesoría. Gracias, Travel. Ever, bienvenido, hermano. Vi tu llamada, Ever. Sabes, estoy a un live. Disculpa, no pude atender. Prometo que mañana hablamos. Vamos a la parte final de este live, señor. Digo mi fecha y estoy ansioso por abrirme camino. Estimado ganancia, si tú te enfocas en trabajar 21 o 25 días, over the road, toda la disposición respetando las reglas, dominando el inglés, trabajando arduamente, te enfocas en 21 o 25 días, 3.000, 3.500 millas semanales, manteniendo el precio, $1, 30 la milla. Si son viajes a Canadá, provincias fronterizas con Estados Unidos, 1.30, 1.40, Montreal y Alberta, 1.45. Si tú mantienes esos precios, respetas esos precios, trabajas fuertemente de lunes a viernes, los viernes buscando una carga larga para despachar el lunes, $13,000 a $14,000 aproximados, por favor, aproximados. A eso le vamos a sacar gastos operativos, combustibles, comida. Aproximados, 10,000 a 11,000. A eso le vamos a sacar cuota de la cargo van, cuota del seguro comercial. Eso varía, tienes un mal crédito, pagas cargo van alta, tienes un mal récord de manejo, pagas póliza alta. Aproximado, 8,000, $8, 7,500, $8,000 limpios para tu. Aproximados, esto es guerreando, esto es durmiendo en la cargo van, en sleeping bag, no que tengo mucho frío, llegó el invierno, voy a pagar hotel todos los días, hay mucho calor en Laredo, mientras el Lobo está ya bañado en sudor, el niño está metido en el hotel pagando y después negocio. Mientras el Lobo está planificadito, llevándose la comida, empaquetada al vacío y desayuna en la cargo van y cena en la cargo van y la cosa y se mantiene, el otro está en un restaurante metiéndose $40, $50 al día. Son los sacrificios y las estrategias que ustedes tienen que hacer. Ese es el aproximado aquí en este. Hay semanas buenas, hay semanas malas. A mí va bien. Yo lo que les puedo decir es que este humilde servidor hace un poquito más porque trabaja arduamente. Todo el que me sigue sabe que cuando estoy le doy duro. Manada de lobos. Disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. Mucha paciencia en las cosas apuradas. Por favor, no regalen. Ténganse siempre firmes en over the road mayor a 300 millas, de $1 a $1.30 la milla. Viajes locales, radio de 300 millas, $2 por milla. De 1 a 99 millas, tarifa base de $250. ¿Por qué? Porque ustedes no van a mover su cargo a 20 millas para cobrar $40. Entonces mínimo una tarifa de 250. En caso yo la cobro 350. No hago cargas de ese tipo. Mantengan el precio y les va a ir muy bien. De verdad. Bendiciones. Muchas gracias por su apoyo.
apoyo, síganme en YouTube, Lobo en la Carretera, suscríbanse al canal, pongan la campanita, porque créanme que ahí subo mucha información. Toda la creme de la creme está en YouTube. Aquí también de igual manera, pero los más al detalle lo van a encontrar allá. Bendiciones.